Bienvenidos amigos y amigas a una semana más aquí en nuestra Biblioteca de la Historia en Curiositats TV, junto a la mano de nuestra amiga, nuestra colaboradora, nuestra también amiga de plató, Ana María Ochoa. Buenos días, Ana María. Buenos días, David. Bueno, la semana pasada estuviste por ahí investigando, hemos Sí, visto sí. cosas nuevas, habrá nuevas sorpresas esta semana en Curiositats TV gracias a ti y a todo el equipo de colaboradores. Pero hoy vamos a hablar de un tema muy serio, un tema que en Estados Unidos se oyen cada vez más casos, por desgracia, y que hay uno de muy famoso que hoy hablaremos aquí, el de George Stinney, un chico afroamericano que fue asesinado injustamente por el Estado, por Estados Unidos, por las leyes injustas y por el solo hecho de ser una persona de color. Hoy hablaremos de eso. Y hoy en nuestra Biblioteca de la Historia vamos a empezar esta sección explicando un vocablo jurídico, Ana. Un vocablo jurídico que nos llevará a la dura historia e injusta ejecución de este personaje, de George Stinney. Hablaremos de la frase coram nobis, que no es más de una orden legal que permite a un tribunal corregir su sentencia original al descubrir un error fundamental que no apareció en esos registros. Es decir, que las actuaciones o declaraciones que se tomaron en la sentencia original no fueron del todo muy claras y eso hubiera impedido que se dictara esa injusta sentencia de muerte hacia George Stinney, que es el auto de Coram, o Coram Nobis, Ana, para que nuestros telespectadores nos entiendan. Pues sí, David, como bien has dicho, el auto de Coram Nobis es decir, para que nuestros oyentes y seguidores lo entiendan, en las primeras pesquisas y declaraciones que se hacen a los que presuntamente son autores de ese delito, hay una forma de hacer esas declaraciones o tomar esos registros y en este caso se hicieron de mala forma o de mala manera y no fueron registrados. Por poner un ejemplo, en 1907 la orden quedó obsoleta en Inglaterra y fue reemplazada por otros medios para corregir esos errores. Sin embargo, esa orden sobrevive en Estados Unidos en varios lugares o en tribunales federales y concretamente en los tribunales de 16 estados y en los tribunales del Distrito de Columbia. Entonces, al seguir esa norma en esos lugares es donde si las actuaciones primeras no están bien realizadas, un individuo no puede dictarse sentencia como culpable. Y es allí donde nos dirigimos, a la historia que hoy desde el programa queremos contar, que está repleta de sucesos lamentables y que nos avergonzarán en la actualidad. Y es la historia de ese niño de Georges, que no es una de esas que fue únicamente condenado por ser un niño de color. Pues sí, Ana, condenaron a un niño solamente por el hecho de ser de color, una cosa muy grave. Pero comencemos desde el principio de esta historia y para eso nos dirigimos al Colú, que es una ciudad de Carolina del Sur que desde 1890 estaba gobernada o monopolizada por un empresario llamado W. Aderman. De hecho, el nombre de la ciudad era la suma de la composición de Al de Adelman, Co de Colwell, el nombre de un buen amigo, y Lula, que fue el nombre de la primera hija de Adelman. O sea, una ciudad hecha a su medida y a su nombre, ¿no? Como dice la paraidolia, ¿no? Esta ciudad era, digamos, como una ciudad de empresa, donde todos sus habitantes trabajaban de una forma
otra para Aderman, ¿no? Todos tenían una manera de trabajar para este señor. En ella había inmensos terrenos que se dedicaban a la agricultura y a la ganadería, pero la riqueza de los Aderman tenía que ver con la madera, que era su monopolio. Tenían a familias enteras viviendo allí, en sus aserraderos, porque así era más eficiente el trabajo y también era controlado ese trabajo por los patrones, ¿no? Como la familia negra que nos lleva la historia que hoy relatamos de este George, ¿no? Este niño negro que fue asesinado, porque fue un asesinato, por una condena injusta, ¿no? Esta familia estaba formada por Joe Stinney, bien por un aparcero que tenía gran dedicación a su trabajo y que estaba muy bien valorado también por su patrón. Su esposa, Annie Stinney, era cocinera en la escuela para negros de esa ciudad. Debemos apuntar que corría el año 1944 y el racismo y las leyes segregacionistas estaban latentes en el sur de los Estados Unidos. Ana, háblanos de esa historia macabra de las vías del tren y la frontera entre la zona de blancos y la casa de los trabajadores negros. Pues sí, David, las vías del tren en aquella época, en 1944, marcaban, digamos, la línea entre blancos y negros. Y ellos eran una familia de afroamericanos que, como muchas de las que vivían allí trabajando para los Adelman, habían creado, incluso los cuales habían creado una moneda para pagar a esos trabajadores. Esa moneda se llamaba Babbies y solo podía ser usada en las tiendas que pertenecían a los Adelman o a ayudantes de ellos. Allí se les vendía comida y se les abastecía al precio que el patrón marcaba. El médico y las atenciones también se pagaban con esa moneda, que solamente era exclusiva para negros. También tenían un auditorio donde realizaban sus fiestas e incluso podían consumir bebidas alcohólicas, porque así de esa manera los mantenían tranquilos y no había ningún atisbo de que podrían sublevarse a esa forma de vida. Como bien podríamos decir, David, los distraían, los tenían atontados para que no se dieran cuenta de que eran explotados por los esclavos, por los esclavos como esclavos por los Adelman y los socios de él. Eso sí, salir de la zona que marcaba la línea del tren era el único límite que no debían sobrepasar, creando así totalmente la separación total entre blancos y gente de color. Vaya historia, Ana María, vaya historia. Pero también tenemos que recordar que en aquella época se prohibió a la gente de piel oscura votar y compartir habitaciones, espacios. Incluso se vetó el matrimonio entre blancos y los negros, ¿no? Negando incluso la existencia de esta última raza, o sea, como si la gente de piel oscura fueran animales y no existieran en la sociedad. Sí. Por lo que el hecho que ocurrió en el 23 de marzo de 1944 marcó el comienzo de nuestra historia, ¿no? George J.R., el tercer hijo de la familia Stinney de 14 años y su hermana Amy de 10 años, ayudaban siempre en las tareas de la casa. Aquí empezamos, digamos, la real historia de este niño, de George J.R., que con solo 14 años fue ejecutado y corrió un calvario 83 días, que luego hablaremos de ello, ¿no? Sí, pero es como un estilo David al apartheid en Sudáfrica, que también había Segregación. A los negros no se les dejaba votar, no se dejaba que estuvieran blancos entre negros, es tipo al apartheid. Sí, no, sí, es una cosa muy parecida, es un símil muy acertado, ¿no? Pero recordemos que la historia de estos dos niños, que cuando iban caminando después de un largo paseo, que hacían este recorrido cada día para alimentar a la vaca de la familia, ¿no? A plena luz del día. Ellos tenían ese cometido de alimentar a una vaca y ese camino que ahora explicamos lo hacían cada día, ¿no? En ese paseo se encontraron con dos niñas, un día de estos, y que ellas eran blancas, porque los niños no sabían cómo reaccionar, porque esto no ocurría muy a menudo.
Esas niñas eran Betty June, de 11 años, y Mary Emma, de 8 años. Las niñas andaban con sus bicicletas por la zona, como las niñas de 11 y 8 años de hoy en día, jugando como sin ningún sentido, sin ninguna preocupación muchas veces, ¿no? Estaban con sus bicicletas y buscaban flores, en concreto buscando unas flores trepadoras que se llaman flor de la pasión y que tienen unos colores muy llamativos, por lo que al encontrarlas por allí, saltaron la línea que separaba la línea del tren y las llevaba a la ciudad de esa gente de piel oscura, ¿no? Hablamos que eran como dos barrios, una de gente blanca, otra de color, que dividía la vía del tren y esas flores solamente se encontraban en la parte donde vivía la gente de color, ¿no? Así que las niñas preguntaban a George si había o sabía dónde podían encontrar esas plantas como esas, ¿no? En esa zona. Tanto George como su hermana Amy se asustaron porque sus padres eran muy estrictos y siempre les ordenaba, les daba la orden de no hablar con blancos o con niños o con extraños, pero si eran blancos que intentaran hablar con ellos, ¿no? Y si se salían de su ruta era solamente para trabajar o estudiar. Así que negaron su cabeza en forma de negación y ellos dos, tanto George como su hermana Amy, siguieron su camino sin hacer caso a estos dos o estos dos hermanos de piel blanca, ¿no? Ana, ¿qué más nos puedes contar de esa terrible noche que marcó la vida de George para siempre? Esa noche, David, la familia entera estaba divirtiéndose porque había una fiesta en la localidad y se empezó a rumorear que dos niñas blancas habían desaparecido y que éstas a su vez habían sido vistas por la zona eh, de la gente de piel oscura. Esto asustó a la comunidad negra pensando evidentemente que iban a ser culpados y inmediatamente todos los que estaban en esa fiesta, hasta el padre de George, se dirigieron a la búsqueda de las niñas. Aunque en ese momento, por falta de luz, se paró el rescate hasta la mañana siguiente. Cuando se reemprendió la búsqueda, se encontraron los cuerpos sin vida de ambas niñas, las que las que estaban en una zanja a unos 300 metros de la línea férrea. Y en ese momento, como podemos suponer, culparon a la gente de color de ese asesinato, buscando a ese culpable que estaba al otro lado de la vía. Solo por el hecho de que las autoridades y la ciudadanía querían encontrar como fuera rápidamente al culpable, se crearon dos teorías de lo que podía haber pasado. Pero imagínate, David, en una fiesta, el niño con su niñez, con su poca malicia, le dice a su padre que él había visto a las niñas y en la búsqueda con toda la comunidad negra, aun estando asustados, con toda la humildad se dirigen a buscar a las niñas y diciendo que su hijo las había visto por esa zona. ¿Puedes contar tú la otra parte más cruel, David? Sí, evidentemente el hecho de ser sincero el niño con toda la maldad que puede tener un niño de esa edad, de 14 años, diciendo que ha visto a las niñas y ha sido el último que las ha visto, evidentemente la maldad de la otra parte, de la gente de color blanco, evidentemente pues le faltó tiempo para acusarlo con el dedo y que fuera acusado como el asesinato de estas dos niñas, ¿no? Hemos dicho que habían dos teorías que podían haber pasado. Una de ellas era que las niñas se dirigieron a la casa de un hombre acaudalado de esa comunidad en busca de su esposa para que les ayudara a buscar en las flores que hemos hablado antes, ¿no? Pero en ese trayecto, en la misma casa, un hombre la secuestró. Esa era la primera hipótesis que flotaba en el aire cuando se estaba haciendo la búsqueda de las niñas, ¿no? Evidentemente, si eso era así, debería ser un hombre blanco, porque la casa estaba en la zona de los blancos y las niñas ya habían realizado varias ocasiones ese trayecto.
por lo que esa teoría se podría tomar quizá como la más verídica o más veraz de todas, ¿no? La otra teoría, y quizá la más cruel, que interesaba a la policía era que se involucraba a la pobre o a la pobre gente negra, concretamente a George Stinney, ese niño de 14 años. Una creencia que venía a razón de unas inocentes palabras, como has dicho tú, que pronunció cuando se participaba y ayudaba a su búsqueda, cuando dije haberlas visto horas antes de fallecer. Esa era la única prueba que tenían de él para involucrarlo y castigarlo por ese asesinato. Querían un culpable rápido, y encima el chico era de piel oscura, así que era el perfecto sujeto para arrestarlo y culparlo. Fue entonces, a partir de eso, cuando varios oficiales se presentaron en casa de los Stinney, donde se encontraba George y su hermano mayor, Johnny y Amy, su hermana pequeña. Se dice que la niña se escondió de los oficiales. Evidentemente, una niña pequeña ve entrar por la policía por dentro de su casa y se asusta y se esconde. Una cosa lógica. Pero sus hermanos fueron llevados a comisaría, ¿no? Eran más grandes, fueron llevados a comisaría. Poco después se encontraban al mayor al costado de una carretera. Pero al ser mayor y también menos manipulable, quizá pasaron de él y decidieron acusar al menor, tratándolo en todo momento como si fuera el único culpable del asesinato. Hablamos de George. Imagino que el niño, ante esta situación, tendría miedo. Estaba solo y sin sus padres y sin ningún abogado que lo pudiera defender. No se sabe qué artimañas usaron para que el chico, después de tantas horas de ser acusado por numerosos oficiales, dijeran que había confesado e incluso que les había llevado donde ocultó el arma homicida. Se dijo que era una barra de hierro de la vía férrea. La ciudadanía, en ese momento, en ese odio contra los negros, quiso linchar al niño por el asesinato de las niñas y que en las leyes de California del Sur existía la premisa que cualquier persona sobre la edad de 14 años podría ser tratado judicialmente como un adulto. No había pasado más que un mes del asesinato y en 24 horas de ser dictado el día del juicio ya tenía hasta el jurado elegido. Ana, que estaba formado por 12 hombres, todos casualmente de raza blanca, hecho que se daba porque solamente podía formar parte de un jurado los ciudadanos con derecho a voto. Y recordemos, Ana, que la gente de color, por aquella época, como hemos dicho antes, no se les permitía votar. Ana, ¿qué pasó en esa sala con ese juez y donde el niño era el único afroamericano que existía en ella y ejercía como acusado y autor material del asesinato de esas dos niñas? Alúmbranos, Ana. Pues nada, David, George, pues imagínatelo, un niño de 14 años en una sala rodeado de blancos, que tenía pavor. Era un niño que tenía pavor a la raza blanca, como todos los niños negros, y estaba solo, porque ni siquiera sus padres estaban en la ciudad. Tuvieron que huir por la ira de los ciudadanos. El hecho de que tendrían que huir es que la casa donde vivía era propiedad de los Adelmar y los amenazó que si eran vistos en el pueblo serían linchados. Un abogado. Ahí va yo, ¿verdad? Un abogado muy curioso, ¿verdad? Sí, un abogado blanco llamado Charles Plowden, que no había trabajado nunca en ningún caso criminal y aspiraba a un cargo político en el pueblo, y el defender a ese chico de color no sería muy bien visto por la comunidad. Así que la intención de este abogado, David, no era defenderlo. El único testigo que culpaba al chico era el sheriff Newman, que alegó que le había confesado a él lo que había realizado y esa atrocidad. O sea, el único testigo, el sheriff. También llevaron varios testigos que declararon en contra del niño
pero simplemente esos testigos era para cubrir ese mero circo y para tapar la injusticia que estaban haciendo con George. El que encontró los cuerpos, en su declaración dijo solamente que él había encontrado el cuerpo de las dos niñas. El médico que hizo la autopsia declaró solamente que las niñas estaban muertas. No si había signos de violación, si había sangre, si no había mucha, si no había poca. Y encima lo más raro que se hizo fue que se hizo bajo ninguna declaración ni ningún juramento. Ni el sheriff Eh, declaró bajo juramento. es curioso, ¿no? Porque estamos acostumbrados a esas películas americanas donde hay que poner la mano en la Biblia, levantar la mano derecha y jurar por la Biblia, por Dios, decir la verdad y toda la verdad. Y eso no se cumplió. Pero lo más curioso del caso, que se tuvieran dos testigos, solamente por el hecho de decir que se encontró a la niña muerta, que eso lo podía haber encontrado cualquiera, eso no es ningún testimonio, simplemente es el testimonio que hay dos cuerpos allí, y un forense que asegura que la niña estaba muerta. Hombre, viva no estaban muertas, ¿no? Claro, pero Entonces, eran blancos. eran blancos. ¿Qué más podemos hablar de todo esto, Ana? Mientras se sucede ese juicio, el abogado, si le hubiera hecho esas preguntas al médico, podría haber salvado a George, pero porque no había ninguna prueba Claro. que lo haría ser culpable. Pero es que no llamó ni a declarar a los oficiales que estuvieron en la declaración del chico. O sea, el único testigo, el sheriff Newman, que le interesaba encontrar al asesino rápidamente para callar a la ciudadanía blanca, y la única forma que tenía de hacerlo era culpar a ese chico negro y que no tenía ninguna prueba hacia él. Eh, Tampoco llevaron a declarar a la hermana o a sus padres, porque solamente llevando a declarar a su hermana, que era la que iba con él, o los padres de decir que su hijo en ese momento, cuando volvía de pasear la vaca, eh, les había comentado que el chico las había visto y que le habían preguntado por unas flores, e incluso yo diría que ellos sí que hubieran pasado por el proceso de jurar encima de la Biblia. Pero David, el juicio duró tan solo 2 horas y media. Al jurado solo le costó como unos 10 minutos ¿Deliberar? deliberar. Bueno, se retiraron, hicieron el circo de que se retiraban a deliberar y dictaminaron que el chico de 14 años era culpable. Con una escalofriante unanimidad, en vez de dictar cadena perpetua, dictaron la silla eléctrica. Era como si alguien quería que ese chico cerrara la boca para siempre, David. La teoría del sheriff Newman era que George había matado a la niña más pequeña para luego abusar de la más grande. Según el sheriff, 20 minutos después de asesinarlas, volvió al lugar de los hechos para volver a violar a la niña. Como veis, David, una gran confabulación para enervar más a la ciudadanía y darles un culpable, porque en ningún momento en el juicio se dice que fueron violadas o fue más tarde a violarlas, sino simplemente que el sheriff quería enervar a la ciudadanía para conseguir cerrar la boca del chico como Buscaban fuera, una cabeza de turco, una Ana. cabeza de turco. Sí, Ana, sí, una cabeza de turco, pero lo más curioso es que el sheriff no es lo que se creía que había ocurrido, sino que el muchacho se lo había confesado. O sea, el sheriff ni lo sabía, pero decía que lo había confesado el niño, y además con todo lujo de detalles, ¿no? Nada de esta declaración oficial concordaba con la realidad, porque las niñas no tenían tampoco ningún tipo de violencia de ser ni atacadas ni violadas, ¿no? Las iglesias y varias personas pedían clemencia para el chico, imagínate. O sea, ante esa sociedad totalmente adversa
por tener la piel de color oscuro, que solamente por ese hecho podía ser el culpable de un asesinato. Con solamente 14 años te encierran, te detienen y te hacen confesar una cosa que tú no has hecho. Encima te dicen que has violado a las niñas y resulta que en la autopsia dice que no había ningún tipo de violación en los cuerpos de esas dos niñas. Además, George pesaba 43 kilos y medía 1,50 m, que estos datos tienen mucha fuerza dada la estatura y el peso, porque no tuvo fuerza suficiente para cargarlas y tendría que haber tenido un coche para llevarlas, y con 14 años era imposible. Y también porque no fueron asesinados en la zanja donde fueron encontradas. Por tanto, todas las teorías que acusaban a George con solamente 14 años, solamente con eso, se venían abajo. Si hubiera sido cierta la versión del sheriff, este hecho hubiera llamado la atención de todos, porque era raro que en aquella época ver una persona de color con niñas blancas y no haber sido visto por ningún testigo o el resto de la comunidad. Lo que hablábamos antes, Ana, durante 83 días lo trasladaron durante varias zonas diferentes para protegerlo, porque era visto como un monstruo y algunas personas querían lincharlo antes de ejecutarlo en la silla eléctrica. Durante esos 83 días, el único amigo que pudo hacer en prisión fue un joven que se llamaba Wilford, de solamente 17 años, y que estaba cumpliendo también una sentencia por robar un coche. Él fue el único testigo del Estado al que se encontró este niño de color llamado George, y quien estaba esperando su muerte para ser ejecutado en la silla eléctrica. Él decía que George iba siempre con su Biblia y que en los momentos de desesperación le daba calma, pero nunca estaba tranquilo, y que una noche George le preguntó a él: ¿por qué quieren matarme? ¿Por qué? Por algo que yo no hice. No supo qué contestarle. Lo último que recuerda este niño de 17 años es que cuando George fue llevado a la silla eléctrica, lo miró a los ojos y susurrando le dijo: adiós. Esto ocurrió el 16 de junio de 1944. En ese tiempo no pudo ver a sus padres y su nombre era solamente el del recluso 260, con un traje a rayas, un pijama a rayas, igual que los judíos de los campos de concentración nazis, y que era demasiado grande porque no había trajes para su tamaño, para un niño de 14 años. Ana, continúa esta historia. Ilústranos cómo es la historia de cuando George fue sacado de ese cuarto, le dijo mirándolo a los ojos a ese otro niño adiós y fue llevado a la silla eléctrica. Cuéntanos esa parte, Ana. Pues sí, David, después de despedirse de su compañero de celda y decirle adiós, fue llevado donde estaba esa máquina infernal, por llamarla de alguna forma, que todos conocemos como la silla eléctrica, y en un principio pensaron que no iba a poderse realizar la ejecución, porque esa silla era demasiado grande y no estaba diseñada para un cuerpo tan pequeño. Pero a los guardias se les ocurrió una macabra solución: ponerle la Biblia que él había llevado y le había acompañado durante todos esos días, para usarla como cojín, así poder elevar su cuerpo en la silla y así poder llegar con su cabeza a los electrodos para ser ejecutado. 50 testigos que se encontraban detrás de una gran cristalera, de los cuales habían menores de edad y las familias de las niñas. Cruel la visión para un menor de edad, pero en ese tiempo las ejecuciones, como creo que todavía lo son ahora, eran públicas. También miembros asistieron de la comunidad con gran influencia. Una vez que las correas estuvieron bien apretadas a sus manos, a sus extremidades, y los electrodos puestos en su cabeza, le preguntaron si tenía alguna última palabra que decir.
Y el niño educadamente contestó: no, señor. Le pusieron una máscara que solo dejaba ver su nariz y le propinaron una fuerte descarga de unos 2.400 voltios que recorrió todo su cuerpo e hizo que se sacudiera violentamente. La máscara que le habían puesto era la medida de un adulto y acabó por caerse al suelo e hizo que los presentes vieran la cara de un niño, de George, que los que vieron esa escena aseguraron y dicen que que estaba con los ojos abiertos y su rostro lleno de lágrimas, así como cantidad de espuma que salía por su boca. Tenemos que decir, David, que este tipo de muerte no es instantánea y recibió otras 2 descargas de la misma intensidad hasta que a las 7:30 más o menos de la mañana fue declarado muerto. Así fue como fue ejecutado el niño de 14 años y durante décadas la comunidad y la familia de las niñas no dejaron de dudar que él era el culpable. Escalofriante imagen, Ana. Un niño que no llegaba a los electrodos, una Biblia puesta en su culo en forma de cojín, esas babas cayendo de su boca y esos ojos, con lágrimas resbalando por su rostro, por una máscara que le era grande y que cayó al suelo. Escalofriante escena para todos los que asistieron, incluso, seguramente también, para aquellos que deseaban su muerte. Una escena, seguramente, que perturba sus mentes si alguno de ellos todavía vive. Pero acordemos una cosa, Ana. En 2004, unos investigadores les llamó la atención esta historia de quién era la persona más joven en ser ejecutada en la silla eléctrica. Empezaron a investigar el caso y se dieron cuenta de las irregularidades en ese proceso judicial y trataron de limpiar el nombre de George y convocaron un juicio, pero no se pudo realizar al no existir pruebas de ADN ni testigos de aquel momento. Pero por suerte en 2014 el caso se hizo público y el mundo conoció esta triste historia y varios medios de comunicación dieron mucha relevancia a este caso. La familia del pequeño huyó de la ciudad debido a amenazas en su contra y un tiempo después empezó a luchar en los estados judiciales para limpiar el nombre de George de cualquier responsabilidad de ese asesinato. Fue entonces cuando una jueza, Carmen Tevis Mullen, argumentó que habían serios errores procesales y sin ocultar su asombro dijo: no creo que alguien que fue declarado culpable de un asesinato deba ser exonerado. La policía actuó de manera indebida, no conforme a los códigos y procedimientos penales. Estas fueron las palabras textuales que declaró esa magistrada, la jueza Carmen Tevis Mullen, su sentencia o en ese fallo que ella redactó. El caso volvió a ser desempolvado en pleno 2021 debido a que en Carolina del Sur fue aprobada la ejecución por fusilamiento. Los que rechazaban esta decisión recuerdan lo ocurrido con George Stinney y apelan lo ocurrido 70 años atrás para evitar una gran injusticia como pasó con George Stinney. Ana, ¿nos puedes explicar durante ese periodo qué pasó? Pues sí, David, en ese periodo la familia siguió luchando, pidiendo primero ser limpiado su nombre, volver a sus raíces y ante todo demostrar que George Stein no había sido culpable. En ese tiempo, en ese juicio, apareció un reverendo llamado Francis Baxon que contaba con 85 años y que tenía 15 años cuando ocurrió el asesinato de las niñas y declaró que había participado en la búsqueda de las niñas y que estaba muy cerca de ellas en el momento que las encontraron.
como hemos dicho antes, David comentó que no había mucha sangre en la escena del crimen, lo que dio pie a que las niñas fueron asesinadas en otro lugar y fueron llevadas a la zanja. Y como en ese momento él era un niño y encima negro, no pudo decir nada porque sería víctima igual que George de la ira de la comunidad. O sea, que este reverendo, 70 años después, pudo declarar y decir que él estaba allí y no vio nada que podría condenar a George. Así que George no era el culpable. Entonces, David, ¿quién fue el asesino de las niñas? Pues en ese momento apareció el nombre de George Burke, que no era policía, que era el gerente del aserradero y tenía gran influencia en la ciudad. Él lideró la búsqueda de las niñas, él fue el que paró la búsqueda porque por la noche se les había echado encima y él fue el que decidió que se dejara la búsqueda al día siguiente. Era el dueño del terreno donde se encontraron los cadáveres y fue el principal impulsor para que adelantaran el juicio y formó parte del jurado que sentenció al muchacho. Estuvo presente en la ejecución. Quizá David fuera una mera coincidencia, pero a mí me suena un poquito raro toda la situación. No sé, sigue contando tú porque apareció un nieto, ¿no, David? Sí, efectivamente, este personaje que aparece, que era el encargado del aserradero, como has dicho tú, da un poquito de mal pensar, ¿no? Y evidentemente el nieto de White Book, dijo que su padre le dijo que había encontrado o que se había encontrado con las niñas ese día, y eso no aparecía en ninguna de las declaraciones. Se dice también que en 2013 el señor Book confesó algo de un asesinato y no están muy seguros porque fue lo último que dijo antes de morir, lo típico, en la cama, postrado, enfermedad fatal, sabes que te mueres y dices la verdad que te ha torturado durante tantos años. Fueron sus, fueron sus últimas palabras, evidentemente, Ana. Y con todo eso, ese hombre blanco y respetado por la comunidad, se realizó un juicio como tenía que haber sido hace 70 años atrás, y sin juzgar el color de la piel de nadie, aquel día hubieron testigos. Y Ana, ¿quién mejor para ese juicio que Amy, la hermana menor de George, quien también se topó con las niñas y que vivió toda su vida sabiendo que su hermano era inocente, porque estuvo a su lado en todo momento? Ella sí declaró bajo juramento y en diciembre de 2014, por fin, se hizo justicia a la memoria de ese niño de 14 años y cuál era su hermano, del cual fue declarado inocente. Él, en cambio, pagó con su vida y nada le devolverá a ella. Su único delito en la vida, en aquella época, era ser de piel oscura. El juicio, un juicio injusto de una sociedad que juzgaba por el color de la piel. En memoria de esa historia, recordamos que se han hecho o motivado diferentes novelas y películas, como la afamada Milla Verde, basada en la gran obra de Stephen King, y también la película 83 días, que desde aquí, Ana, recomendamos a nuestros oyentes a verla. Hechos de la historia que nos deben avergonzar. Y así os lo hemos contado desde aquí, desde la Biblioteca de la Historia, con mucha tristeza y lágrimas que resbalan por nuestras mejillas y que nos hieren el alma, una historia de ese niño de color llamado George, que fue condenado a la silla eléctrica con solamente 14 años, poniéndole esa Biblia debajo de su trasero para poder elevarlo hasta los electrodos y poder ser electrocutado 3 veces con esos 2400 voltios que recorrían todo su cuerpo. Un niño que por fin, en ese último juicio, encontró justicia, pero su vida no la pudo recuperar. Una historia como muchas de las que ocurren en estos Estados Unidos injustos,
donde hoy en día ser de color también es casi un delito. Y así lo hemos contado con la máxima humildad, como siempre, Ana María Ochoa y David Flor, desde aquí, desde Curiositats TV, en la Biblioteca de la Historia. Hasta la próxima semana, amigos. Os queremos.